Hola chicos y bienvenidos a este último video de tejido óseo en el cual hablaremos acerca de los mecanismos de osificación y de los mecanismos de reparación después de una fractura. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que lo hagan ya que estaremos tomando algunos conceptos que son muy importantes para que entendamos los mecanismos de osificación y de reparación, conceptos que ya vimos en los videos pasados y que es necesario que tengan, ¿vale? Entonces empezamos y lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de osificación y al hablar de reparación es que vamos a tener dos tipos de hueso. Más allá del hueso compacto y el hueso esponjoso, vamos a hablar de hueso primario y de hueso secundario. El hueso primario normalmente se le llama así a aquel hueso que es inmaduro. Y este hueso es inmaduro ya que es el primer hueso que se forma tanto en procesos fisiológicos como en procesos de reparación. Y, por ejemplo, lo podemos ver en algunos huesos de la bóveda craneal. Este hueso inmaduro o este hueso primario va a tener una organización irregular, tanto en sus fibras de colágeno como en sus células. Vamos a ver osteocitos en lagunas y vamos a ver prolongaciones, sí, pero no van a estar de forma tan regular como en el hueso secundario o en el hueso maduro. Esto es importante porque mencionábamos que la base de la resistencia del hueso compacto era la organización que tenía en los conductos, bueno, en los sistemas de Havers y las osteonas, por lo cual este hueso primario también es menos resistente. Y todavía para sumarle, este hueso primario tiene un contenido mineral pues mucho más bajo que el hueso secundario, que el hueso maduro, por lo cual la resistencia de este tejido aún es menor. Es un tejido menos duro y menos resistente a fuerzas de tensión, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, pues vamos a entrar de lleno a la osificación. La osificación, pues, es el proceso por el cual se forma el hueso y hay dos mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo la osificación. El primero de ellos es la osificación membranosa o intramembranosa, que se da en los huesos planos. Gran parte de los huesos planos se lleva a cabo mediante osificación intramembranosa. Y esto se refiere a que el hueso se forma a partir de células mesenquimatosas. Esas células que ya vieron en embriología, que pues tienen un citoplasma en forma de estrella y que forman un tejido embrionario conocido como mesénquima, pues la osificación intramembranosa se forma a partir de este tejido mesenquimatoso. Por otro lado, tenemos la osificación endocondral que se presenta principalmente en huesos largos. La mayoría de los huesos largos se osifica mediante osificación endocondral. Y esta osificación endocondral hace referencia a que el hueso se forma a partir de un molde de cartílago hialino. Es decir, para este tipo de osificación necesariamente tiene que estar el cartílago hialino. Es por esto que es importante que tengan claros los conceptos de cartílago y que sobre todo entiendan la relación que tiene el cartílago con la falta de oxígeno y la falta de vascularización, porque esta es la diferencia entre cartílago y hueso. Empezamos con la osificación intramembranosa, que como les comentaba, se produce en tejidos o a partir de tejidos mesenquimatosos. Esto se da de la siguiente manera. Este tejido mesenquimatoso que tenemos aquí de color amarillo con células mesenquimatosas va a sufrir una diferenciación. Las células mesenquimatosas, por medio de algunos factores de transcripción que, bueno, vienen en los textos y pueden consultarlo también en embriología, se van a diferenciar directamente en osteoblastos, ¿ok? Estos osteoblastos se van a encontrar en algo que se conoce como centro de osificación. El centro de osificación es el lugar dentro del hueso o dentro del tejido mesenquimatoso en el cual se da esta diferenciación a osteoblastos. Estos osteoblastos pues van a proliferar, van a formar algo muy parecido a nidos, como lo que tenemos aquí, que son células pues un poquito más rosaditas, con un fondo más rosado, y estos osteoblastos pues van a hacer lo que todos los osteoblastos saben hacer, van a formar osteoide.
Y este osteoide, pues, va a formar trabéculas óseas muy parecidas a las de el hueso esponjoso. Estas trabéculas después se van a calcificar formando hueso primario y con el tiempo, pues, las trabéculas van a sufrir resolución ósea, remodelación ósea para sintetizar hueso secundario, que es, bueno, pues ya el hueso maduro. ¿Ok? Este proceso de osificación membranosa, como se los comentaba, se lleva a cabo principalmente en huesos planos, como los huesos del cráneo, el occipital, parietal, frontal, etcétera. Y justamente es lo que nos está representando esta imagen. Ahora, hablando del cráneo, los distintos centros de osificación que les mencionaba, estos centros donde se lleva a cabo la diferenciación, pues pueden existir varios de estos centros en un mismo hueso, de forma que con el tiempo, poco a poco, los centros de osificación se van fusionando y el tejido mesenquimatoso pues se va sustituyendo por hueso. ¿Qué pasa con las fontanelas? Las fontanelas, cuando un bebé nace, estas fontanelas justamente son regiones en las cuales los centros de osificación todavía no se fusionan, por lo cual pues se tiene un tejido blando que es hasta cierto punto flexible. ¿Ok? Aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro teñida con HY, donde vemos la osificación intramembranosa. Vemos cómo en el fondo hay una gran cantidad de tejido mesenquimatoso y cómo existen estos centros de osificación que pues se asemejan mucho al hueso esponjoso y que están formando estas espículas que ya tienen osteocitos y que vean de este lado se notan mucho los osteoblastos, células cúbicas que están sintetizando osteoide, ¿ok? Todas estas son células mesenquimatosas que se están diferenciando ya sea a células osteoprogenitoras u a osteoblastos. Y vean de este lado cómo se organiza una capa de células que va a dar lugar al periósteo, ¿ok? Por otro lado, tenemos la osificación endocondral, que como les mencionaba, se requiere de un molde de cartílago hialino y se lleva a cabo en huesos largos y de hecho es el tipo de osificación que nos permite crecer a lo largo durante toda nuestra edad. Es decir, que ganemos altura, que nuestros huesos se vuelvan más grandes, que nuestros brazos se alarguen, que nuestras piernas sean más largas, etcétera. ¿Ok? Y este se lleva a cabo pues mediante una serie de procesos que involucran la vascularización del cartílago. ¿Ok? Antes que nada, pues mencionamos que necesitamos un molde de cartílago, ¿no? Y que tenemos aquí. Este es el primer paso, la existencia del molde de cartílago. En el molde de cartílago van a existir algunos procesos que involucran algunos genes que van a causar que los condrocitos, las células del cartílago, sufran hipertrofia, que se vuelvan células grandotas y gordas, ¿ok? Estas células grandotas van a acumular mucho glucógeno en su citoplasma y pues van a sufrir este proceso de hipertrofia. Una vez que esto pasa, ¿qué se necesita para que se forme el hueso? Se va a vascularizar el pericondrio, ¿ok? Y si recordamos de nuestras clases de cartílago, el pericondrio tiene unas células que se conocen como células condrogénicas, ¿ok? Y las células condrogénicas, al entrar en contacto con altas concentraciones de oxígeno, con, bueno, elementos de la sangre, ¿qué les pasa? Exacto, se diferencian a células osteoprogenitoras, por lo cual el pericondrio poco a poco se convierte en periostio, ¿ok? Con este nuevo periostio, pues ya tenemos vasos sanguíneos que están infiltrando un poquito hacia nuestro molde de cartílago. Y lo que pasa es que se forma un collar, como el que tenemos aquí. Un collar que se encuentra debajo del periósteo y que de forma muy descriptiva se llama collar subperióstico. ¿Ok? Ahora, intentemos recordar un poquito cómo se nutría el cartílago. El cartílago era un tejido vascular que recibía nutrientes por medio de difusión. ¿Ok? Porque pues su matriz extracelular lo permite, es una matriz con un alto contenido en agua. Pero el hueso tiene una matriz extracelular muy densa, muy sólida, que no permite la difusión.
De hecho, los osteocitos necesitan tener canalículos y prolongaciones para poder recibir los nutrientes. Entonces, ¿qué pasará si la zona más externa del hueso, del cartílago, se convierte en hueso? Deja de haber difusión. Entonces, el cartílago que se encuentra por debajo del collado superióstico ya no recibe nutrientes, ya no recibe oxígeno, ya no recibe nada. ¿Qué le pasará a una célula que deja de recibir todo esto? Pues se va a apoptosis. Y es lo que ilustra esta imagen en color café. Apoptosis del cartílago subperióstico. Esto significa que las células, los condrocitos, mueren y dejan sus lagunas. Esta muerte de los condrocitos permite que los vasos sanguíneos pues infiltren poco a poco lo que alguna vez fue cartílago y esta infiltración de los vasos sanguíneos permite que lleguen osteoblastos y que formen hueso, ¿ok? Formen brotes de hueso, hueso primario que se parece mucho al hueso esponjoso, ¿ok? Poco a poco, estos brotes de hueso forman matriz ósea que entra en contacto con lo que alguna vez fue matriz cartilaginosa, por lo cual se forma una matriz que está compuesta en parte por cartílago y en parte por hueso. Y esta matriz se calcifica posteriormente, ¿ok? Entonces tenemos una matriz calcificada que es medio hueso, medio cartílago, ¿vale? Conforme el tiempo avanza, pues los osteoblastos, osteocitos, osteoclastos llevan a cabo remodelación de esta matriz. Y los osteoclastos principalmente nos ayudan a formar la cavidad medular, ¿ok? Esto que alguna vez fue una mezcla de cartílago con hueso, se convierte en la cavidad medular. Mientras tanto, los osteoblastos están sintetizando nueva matriz extracelular, ¿ok? Entonces, los osteoclastos se comen la matriz vieja y los osteoblastos sintetizan algo nuevo, que bueno, en algunos casos todavía es hueso primario, que posteriormente se sustituirá por hueso secundario. Posteriormente, pues este proceso se mantiene a lo largo de la vida en la diáfisis, ¿ok? Por otro lado, bueno, esto recibe el nombre de centro de osificación primaria, como lo que veíamos en la osificación intramembranosa. Sin embargo, pues las epífisis también se tienen que osificar, de lo contrario, pues no podrán llevar a cabo su función de articulación, por lo cual pasa un proceso similar en el que los vasos sanguíneos infiltran la epífisis, se forma un centro de osificación secundario por medio de vascularización y pues se forma hueso en donde alguna vez hubo cartílago. Esto es lo que ocurre en la diáfisis y en la epífisis. Sin embargo, existe una zona en la metáfisis, en la interfaz entre estas dos porciones del hueso, en la cual existe cartílago. Y existe cartílago al menos por los primeros 21 años de nuestra vida, si todo va bien. Este cartílago que justamente tenemos ilustrado aquí, de color azul, es el cartílago de crecimiento o disco de crecimiento, ¿ok? Y este cartílago de crecimiento, pues, se mantiene proliferando, como mencionábamos, alrededor de 18 a 21 años, dependiendo de algunos estímulos, dependiendo de, pues, qué hagamos con nuestras vidas, también dependiendo del sexo, etcétera. Este cartílago de crecimiento se renueva y permite que el cartílago, pues a medida que se va renovando, también se va osificando y permite el crecimiento de hueso a lo largo, pues, en altura, permite el crecimiento del hueso. De forma que si tomamos una muestra de un hueso que todavía tenga cartílago de crecimiento, vamos a ver algo así. En este tipo de imágenes de osificación endocondral con cartílago de crecimiento, podemos observar distintas zonas, que en total, bueno, pues son 5 zonas, ¿no? La zona de reserva, que es donde tenemos células conogénicas, y cartílago hialino, que pues nadie lo toca, nadie le hace nada, ese cartílago hialino está ahí hasta los 21 años. Después vamos a tener una célula de proliferación donde justamente estos condrocitos de la célula de reserva proliferan
y forman nuevas células cartilaginosas, ¿ok? Después de esto, pues vamos un poquito recordando los pasos de la osificación endocondral y tenemos la zona de hipertrofia, la zona donde los condrocitos sufren hipertrofia, acumulan glucógeno y después sufren apoptosis, ¿ok? Posteriormente tenemos dos zonas que aquí no están marcadas en este esquema, pero que son la zona de calcificación, donde encontramos la interfaz matriz ósea cartilaginosa calcificada, y la zona de osificación, donde ya encontramos propiamente esta conversión de hueso, digo, de cartílago a hueso, ¿ok? Aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro, teñida con HY, donde observamos a mayor aumento estas zonas. Tenemos la zona de reserva, que sería esto de aquí, donde vemos células de cartílago, es decir, condrocitos, y después tenemos a la zona de proliferación, donde muchas veces se menciona que los condrocitos están formando pilas de monedas, como si pusiéramos un montón de monedas de 10 pesos una encima de la otra, pues más o menos así se parecen, ¿no? Estos condrocitos que están proliferando. Después tenemos la zona de hipertrofia, que nos enseña condrocitos que ya están muy grandes, que ya son muy ensanchados y que los vemos aquí. Y posteriormente tenemos la zona de calcificación y la zona de osificación, ¿vale? Donde aquí ya podemos ver un poquito de cómo se está formando el tejido óseo. De nuevo tenemos esta imagen de el atlas, donde pues de este lado tenemos la epífisis, tenemos hueso, y aquí tenemos la zona de reserva, zona de proliferación. Aquí se aprecia muy bien la pila de monedas. Después tenemos la zona de hipertrofia, células muy grandes, muy gordas. Zona de calcificación, perdón, esta zona de aquí, que tenemos, donde tenemos las dos matrices calcificadas, y la zona de osificación, esta de aquí, donde, bueno, aquí por ejemplo podemos ver a los osteoblastos que están formando pues ya hueso, ¿vale? Esto es importante que lo recuerden porque, pues, gracias a estas zonas es que nosotros podemos crecer en altura. Y aproximadamente estos discos de crecimiento se osifican, es decir, se cierran por completo alrededor de los 18 a 21 años, dependiendo del sexo. En las mujeres es un poco más temprano y en los hombres, bueno, pues llegan incluso hasta los 21 años. En el caso de que haya una lesión en este cartílago de crecimiento, pues el paciente tiene que ser tratado urgentemente, ya que pues puede presentar problemas para su crecimiento. Y esto es en cuanto al crecimiento en altura del hueso. Sin embargo, el hueso también crece a lo ancho. De no crecer a lo ancho, bueno, pues el hueso no sería lo suficientemente resistente para aguantar nuestro peso. Por lo cual, con la edad, el hueso también crece a lo ancho mediante algo que se conoce como crecimiento aposicional, ¿vale? Bien, entonces continuamos con esto y hablaremos ahora acerca de la reparación, el mecanismo de reparación después de una fractura. Puede que a final de cuentas pues las fracturas son algo muy común para un médico y sobre todo en los primeros años de vida de los pacientes que son más propensos a sufrir algún tipo de traumatismo, de caída o de golpe que llegue a causar una fractura. Por lo cual vamos a hablar de la fractura en hueso que pues ya es hueso secundario, hueso maduro y hueso pues sano. ¿Ok? Y esto es muy sencillo si utilizamos este esquema. Tenemos de este lado pues, al hueso normal, un hueso completamente sano, que no se ha golpeado y que no pasa nada. Pero cuando sufrimos algún tipo de fractura, pues la primera respuesta del organismo es mandar células de la inflamación, neutrófilos, macrófagos, etcétera. Y lo que pasa en la zona es que se forma pues, una zona de inflamación, además de que se forma un coágulo de sangre. ¿Ok? Además, pues para evitar una pérdida de sangre masiva, los vasos sanguíneos que acompañan al hueso sufren vasoconstricción y eso impide la apropiada nutrición del tejido óseo, por lo cual los osteocitos que se encuentran en los dos extremos de la fractura
sufren necrosis. ¿Ok? Aquí lo tenemos marcado. En los dos extremos de la fractura, los osteocitos sufren necrosis. ¿Vale? Posteriormente, alrededor de 48 horas después de que se dio la fractura, se forma un tejido que se conoce como tejido de granulación, que es un tejido conjuntivo muy, muy laxo y que todavía tiene algunas células de la inflamación. Además de esto, se forma un callo que está dado por un tipo de cartílago, que es principalmente cartílago hialino. Este callo, bueno, ustedes se están preguntando, ¿cómo se forma cartílago si estamos hablando de hueso? Pues recordemos que el hueso la diferencia entre hueso y cartílago es la vascularización. Y aquí habíamos hablado que los vasos sanguíneos sufrían vasoconstricción y eso de alguna manera causa una menor tensión de oxígeno y una menor vascularización, de forma que las células del periósteo que tenemos aquí se diferencian a células condrogénicas y se forma un callo blando gracias a estas células. Este callo blando, imagínenselo como un tapón, que bueno, pues es temporal, este tapón formado por cartílago. Poco a poco, después el hueso va recuperando su vascularización y pasa algo parecido a la osificación endocondral en el centro del callo blando. Sin embargo, en los extremos se forma hueso primario mediante osificación intramembranosa. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. Después de que se forma el callo blando, poco a poco se recupera la vascularización y justamente debajo del periósteo se forma hueso primario mediante osificación intramembranosa. Y el cartílago que está conformando al callo blando se reemplaza por hueso primario mediante osificación endocondral. ¿Ok? Esto a final de cuentas nos forma un callo duro, un callo más rígido, un callo más sólido, que está formado por hueso primario. ¿Ok? Y este hueso primario, pues con el tiempo va a ser sustituido por hueso secundario, hueso compacto y hueso esponjoso secundario, que ya va a ser un hueso maduro y que ya va a ser más resistente, ¿ok? Por eso, en estas etapas, después de la fractura, en la etapa del callo blando y en la etapa del callo duro, el hueso todavía no recupera su fuerza normal, todavía no es igual de resistente como lo era en un inicio, y es hasta que se forma el hueso secundario que el hueso recupera la totalidad de su rigidez y de su resistencia, ¿vale? Aquí tenemos un poquito más detallado pues los procesos que se llevan a cabo durante los mecanismos de reparación y pues aquí tenemos primero el coágulo y las zonas de necrosis en los dos extremos de la fractura. Posteriormente decíamos que se forma el callo blando. Aquí tenemos algunos elementos de hueso esponjoso, de hueso primario, perdón, y conforme se va recuperando la vascularización, se forma hueso primario, constituyendo al callo duro. Por último, la remodelación ósea convierte este hueso primario a hueso secundario y recuperamos las características originales del hueso, la resistencia y la dureza, ¿vale? Esto es a grandes rasgos lo que pasa, bueno, durante la reparación de las fracturas óseas. Les invito de nuevo a que lo chequen en su libro y bueno, pues si hay alguna duda, lo revisamos en clase. Por el momento sería todo acerca del tejido óseo. Revisamos desde las generalidades y la composición del tejido óseo hasta la estructura y los mecanismos que nos llevan a la osificación, ¿vale? Si tienen alguna duda, por favor, pues revisen el video de nuevo, chequen el libro y si aún así pues hay dudas, si algo no les quedó claro, pues lo podemos revisar en clase sin ningún problema. Nos vemos pues en el próximo tema.